Amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Volver a Nacer vuelve con su sintonía para hacer esta tarde una presentación que tiene mucho de acercamiento con el Día del Idioma. Y como Día del Idioma, pues vamos a hablar de un tema muy interesante como es la literatura. Y la literatura es hablar de lectura. La lectura es una fuente, una herramienta poderosísima que ayuda muchísimo porque orienta, invita, da conocimientos, da cultura, da formación e inspira para que la persona que tenga alguna adicción pueda encontrar algún soporte que le permita entender su adicción y pueda buscar la ayuda profesional o pueda encontrar de alguna manera unos apoyos que le permitan salir de ese problema y esas adicciones que tenemos nosotros. En el CEL nos acompaña hoy Marian. Ella trabaja en aspectos sociales, es bastante diligente en todos estos temas de las adicciones. Y también nos acompaña Adrián Niño, que es gestor de proyectos y tiene alta experiencia y conocimientos sobre testimonios y procesos de recuperación. Entonces vamos a darle paso a Marian para que nos cuente hoy cuál es el tema central, aparte de que ya hablamos de que es la literatura y la lectura como fundamento de ayuda. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar acá con ustedes compartiendo un espacio más sobre Volver a Nacer. Volver a Nacer es este programa que te va a llevar una herramienta muy puntual, como son los libros, folletos, plegables, información muy importante que nos va a servir para mirar, identificar cuál es el problema exactamente que yo tengo como adicción. Pues ya hemos hablado en anteriores espacios que la adicción se desarrolla en cualquier parte, en cualquier situación de mi vida. Ya me vuelvo obsesiva y a veces llegábamos a hablar con la doctora Marta, que nos acompañó también sobre ser obsesivo compulsivo. Entonces hoy queremos traerles a ustedes esas herramientas tan valiosas que les vamos a estar recomendando, les vamos a estar explicando y compartiendo para que tengamos un punto de apoyo más para nuestro proceso de recuperación, Luis. Muchas gracias. No sobra recordarle a los televidentes que este programa es un programa dirigido a hacer una exploración sobre los problemas de las adicciones, hacer renovación de vida, porque recuperarse de las adicciones es una renovación, y hacer un cambio de estructura en la forma de vivir. Bueno, entonces, Adrián, ¿hoy qué nos puede contar sobre el tema tan interesante? Bueno, pues definitivamente muy contento de estar otra vez aquí en el programa, saludando a toda la audiencia que nos acompaña hoy, sea que esté de día o sea que ya nos estén viendo en la noche. Definitivamente la celebración del Día de nuestro idioma pues trae como un fresh sobre la lectura básicamente, ¿no? Tuve oportunidad de escuchar una entrevista el sábado en la tarde que hacían en una emisora de un bibliotecólogo. Estuvo en Bogotá, pero actualmente se encuentra radicado en Medellín. Y él comentaba pues, que en cuanto a las bibliotecas, que se ha hecho toda una transformación con toda la fenomenología que viene de la parte virtual desde hace más o menos unos 15 años, que ya nos acompaña la parte virtual en nuestras vidas cotidianas. Y efectivamente él nos decía que las personas que más están asistiendo a las bibliotecas, me salgo un poco del tema, son los niños y los ancianos. Entonces yo meditaba y yo decía, pero wow, son dos tipos de población que los abuelos tienen una responsabilidad transgeneracional. Entonces formaron sus hijos, pero qué bueno que estén apoyando la formación de los niños en la actualidad, porque mucho formato que nosotros tenemos lo adquirimos por el acompañamiento de nuestros abuelos. Recordemos que nuestros abuelos son los que nos llevan al colegio, son los que nos chocholean, sí. Y casi siempre nos le llevamos bien con el abuelito. Entonces, bajo esa consideración que él hacía, hablaba sobre muchos elementos los que tuvimos oportunidad de disfrutar las bibliotecas. Las bibliotecas tienen hoy en día un concepto diferente a las que nosotros conocimos cuando teníamos 16, 22 años. Y él hablaba de un término que nosotros hemos estado trabajando aquí en el programa, y él decía que hoy por hoy las bibliotecas son un lugar de encuentro. Se ha ido corriendo mucho el concepto como tal de biblioteca, que es donde hay libros, y él dice que ahorita con la venida de la multimedia, hoy en día las bibliotecas, incluso en Europa hay un movimiento muy fuerte donde las personas jóvenes
y ancianas están yendo a las bibliotecas, pero como un lugar de encuentro entre personas. Entonces es muy interesante, pues, a raíz del tema que vamos a desarrollar hoy, de la palabra, de la lectura. A propósito, en Dinamarca, que fue el primer país que generó el cambio en la forma de educar, instaló las primeras pantallas electrónicas, les entregó tablets a los estudiantes. Hoy, 10 años después, eliminaron totalmente eso porque quieren que el niño vuelva a leer y que vuelva a escribir en su letra original, porque encontraron que en estos 10 años de supuestamente evolución científica de conocimiento y de mejoramiento en la capacidad de aprender, encontraron que se ha perdido la creatividad, se ha perdido el análisis y la capacidad de escribir, de redactar, de coordinar una oración. Entonces, por eso es que queremos insistir hoy en la importancia de hacer lectura. Los libros son fundamentales. Yo he tenido, o por lo menos yo tuve un proceso de una experiencia fuerte cuando asistí a algún grupo y escuché que hablaron sobre el alcoholismo. Yo no sabía que eso era una enfermedad y lo que me recomendaban en esa vez era léase un libro que hay sobre esos temas, sobre alcoholismo exclusivamente. Y así hay temas de muchas adicciones que tienen literatura propia y que en un momento dado, para los televidentes que tengan algún caso en casa, un familiar, un vecino, pueden servirle de ayuda para esta situación tan anómala, ¿no? Que es difícil. Entonces, bueno, María, ¿qué experiencia nos cuenta sobre eso que tiene? Bueno, sí, hoy el tema es, primero que todo, tenemos un propósito y es motivar a nuestra teleaudiencia para que primero empecemos a tomar conciencia de que tenemos un problema en nuestros hogares, tenemos un problema en nuestra vida que se llama adicción. Es un problema que no es fácil asumirlo y menos cuando no se tiene el conocimiento. Pero queremos hoy compartirles la experiencia de lo que nosotros hemos venido promoviendo en estos pocos programas a través sobre todo de Julián, que nos ha compartido sobre los grupos de apoyo y sobre los grupos de autoayuda. Tanto el uno como el otro. Y a nivel profesional nosotros nos damos cuenta que es dispensable para este proceso el conocimiento. ¿Quién nos regala ese conocimiento? La literatura. La literatura, hay literatura que está directamente garantizada, ¿sí? Porque ya son años, por lo menos de la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen su propia herramienta, ellos generaron la herramienta a través de estos 90 años. Ellos vienen tratando de tener, es más, es parte de su estructura jurídica, tener la literatura como fundamento o herramienta para llevar el conocimiento, ¿cierto? ¿Cuál conocimiento? Pues el conocimiento en general de lo que implica ser un punto de autoayuda para personas adictas especialmente y muy reguladamente al alcoholismo, ¿sí? Pero hoy nos damos cuenta que aquellas personas que se han dejado conquistar, y de hecho hay un texto que es el 12 y 12, se llama 12 pasos, 12 tradiciones, que dice, en su prólogo dice que es una literatura que está para todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Pues el que le interese leer. Y no lo vamos a encontrar, esta literatura no la vamos a encontrar en las bibliotecas, tal vez algún día la encontraremos, por ahora es una herramienta de la comunidad como un todo, pero no quiere decir que no tenga acceso usted, cualquier persona no tenga acceso a esa literatura, claro que sí. ¿Cómo funciona allí? Bueno, eso para hablar de alguna, ¿no? Vamos a hablar de otra, que es el caso de la herramienta, como son los textos plegables, videos, películas, que también maneja la comunidad de Al-Anon Latín, ¿sí? Ellos también tienen el manejo de literatura casi que podríamos decir también propia. También es lo mismo, esta literatura no es comercial, tiene una característica muy linda y es que no fue creada para generar un negocio, sino fue creada como eso, como herramienta. Entonces, la regalan, no la regalamos o no se regala, pero sí hay que hacer un aporte muy, muy mínimo. No vamos a comprar un libro que, por decir algo, yo tengo acá uno, ¿sí? Este es como el texto básico que ellos manejan en Alcohólicos Anónimos. Entonces, este texto usted comercialmente va y lo busca en una librería, vale 180, 200, hasta 250.000 pesos, ¿sí? Porque es de pasta dura, porque la hoja, porque la letra, porque el papel, porque todo además su contexto es una novela,
O sea, no es cualquier libro. También tiene un premio. Y siendo un texto, no tiene un premio de literatura, tiene un premio científico. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos acá es muy lindo. ¿A qué nos lleva esta literatura? ¿O qué buscamos en esta literatura? A tener un proceso muy lindo que me enfoque en qué, específicamente en saber cómo piensa, qué hay en la mente, qué hay en cada órgano del cuerpo del adicto. Ese es nuestro único propósito. Y si leemos un folleto, si leemos un plegable, si leemos un libro, siempre nos va a enfocar hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Qué es lo que está pasando al interior de ese cuerpo, de ese ser humano que tiene esa vida ingobernable y que se ha desviado por alguna adicción? O por algunas. Porque hemos notado también personas que no solamente son adictos a la bebida alcohólica, que no solamente son adictos al cigarrillo, que no solamente es ludópata, que le gusta estar invirtiendo y gastándose su dinero en los juegos, en las máquinas, en los billares, por ejemplo, en todas esas partes, sino que también tiene problemas con su sexualidad, que también tiene problemas afectivos, que le encantan los problemas que pinten a aquellas relaciones tóxicas. Entonces, en ese orden de ideas, la literatura siempre nos va a llevar, primero que todo, a la familia. Estamos hablando y siempre hemos hablado, la familia es el centro tanto de apoyo para que la adicción en ese ser humano se empodere, o el centro de apoyo para que se recupere. El punto es crucial. Si la familia se llegara a enterar de qué le está pasando a mi muchacho, o a mi muchacha, o a mi pareja, o a mi mamá, o a mi papá, ¿sí? ¿Qué le está pasando? En el fondo, ¿qué hay en su mente? Pues posiblemente tendría mucha más objetividad buscar una solución, porque puede visualizar un problema. ¿Qué es lo que de pronto hoy Julián nos podría compartir? Y es, Adrián, es cómo nos estrellamos cuando llegamos a un grupo de apoyo, a un grupo de autoayuda. Cuando alguien nos dice, mira, te regalo este libro, léelo y lo compartimos, porque de pronto a mí me parece que a la persona le gusta leer. Regalado. Sí, claro, yo puedo regalarlo, ¿cierto? Esa es una oportunidad que hay. Los libros tienen un costo porque tienen una producción de autor, pero al interior, dentro de las amalgamas que se trabajan dentro de los grupos ya de apoyo, de autoayuda, muchas veces, yo les decía en el grupo, en los programas anteriores, que algunas veces, en el caso de algunas iglesias, nosotros tenemos una línea de discipulado. Si lo llevamos a los grupos de apoyo, es lo que se conoce como un padrino. Entonces, en esa línea de apoyo, específicamente sea por una persona que se está patrocinando o se está apoyando, es muy común ofrecerle ayuda escrita que se subvenciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues, muchas de esas personas llegan sin empleo, llegan con otra cantidad de problemas emocionales, y cuando tú recibes un obsequio de una persona desconocida, pero que empiezas a ver una vez, luego otra y luego otra y luego otra, y esas personas en los grupos, esa persona en la iglesia, pues hablo en el caso mío que también asisto, esa persona empieza a ver la coherencia y empieza a ver, voy a usar un concepto, el formato que se vive en esa organización. Y si empieza a recibir un regalo que está en un libro, que está en un folleto, pues es porque es algo muy importante, porque una persona que le reconoce su alma se lo está dando. Entonces, a veces no hay, por supuesto, 150,000 pesos para pagar por un libro, pero qué rico que además de empezarme a vincular a una comunidad de desconocidos, empiezo a recibir unos accesorios, unos anexos que son simplemente regalos, que salen de la comunidad, que se patrocinan, se subvencionan, y pues eso es algo bien chévere cuando uno es nuevo en un grupo. Y sobre todo que me ayuda de entrada a entender qué espero de ese sitio, ¿cierto? ¿Qué espero de ese lugar? ¿Qué espero de esas personas? Porque la literatura siempre nos va a enfocar en
ese sendero o en ese camino que todos llevan y que por ende los tiene ahí donde están. Alguien decía, recién ingresado en un grupo, decía, a mí me sorprendió algo, ¿sí? Y es que los compartires de todos tienen su agridulce, pero si uno ve la cara de la persona, uno casi que no cree que haya vivido esa experiencia y que esté viviendo la que está viviendo, ¿sí? O sea, ya hay lo que nosotros podríamos llamar, hay una esperanza de vida. ¿Qué es lo que hace que esa esperanza de vida florezca? El conocimiento. Y el conocimiento 24/7, ¿dónde está? En mi libro, en mi libro, en mi revista, sí, en mi folleto, porque yo lo llevo conmigo y en cualquier momento, porque a veces tenemos mucho tiempo, ¿no? Mientras hacemos una fila, mientras siempre esperamos una antesala. Siempre hay tiempo. Y si me llaman, me despiertan la curiosidad y me dicen, yo por lo menos a mí me gusta, lee los 3 primeros capítulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro, por lo menos los que están destinados a ayudar a este proceso de recuperación, siempre esos 3 primeros capítulos son el abreboca. Entonces siempre me van a regalar algo que me va a ayudar a aclarar mi mente y a tomar una decisión. ¿Cuál es el fondo de todo? Los pasos que nosotros debemos seguir a través de encontrar esa respuesta en la literatura es tan sencillamente, primero que todo, aceptar que tengo un problema. Yo llegué allá o voy a algún grupo o voy a una cita médica y me dicen, no, es que el problema suyo es estrés extremo, ¿sí? Es crónico, o el problema suyo es que está fumando mucho, o el problema suyo es que está desubicado, o sea, tiene problemas a nivel emocional y mental, ¿cierto? Y eso es terrible que le digan a uno que tiene problemas mentales, ¿cierto? Total, yo quiero hacer un aporte. Yo sí, anteriormente les he dicho que soy hincha de los conceptos y hago el abrebocas con lo siguiente. Hoy estamos hablando de libros y de manuales. No quiero dejar por fuera la Biblia. La Biblia, en las últimas 2 décadas se ha acuñado un término bien particular que a algunos muchachos les gusta y dicen que es el manual de vida. Ya no le dicen Biblia, sino que es el manual de vida. Y esta mañana hacía una reflexión a raíz del tema de hoy sobre Romanos 12, es una simple frase con la que encabezó Luis hoy el programa y dice, lo leo textualmente, no se conformen es Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice, renóvense por medio de la transformación de nuestra manera de pensar, dice otras versiones. Entonces, es interesante, esa frase la traigo, ¿por qué? Porque fue uno de los cabezotes que Luis nos presentó ahorita al inicio del programa, pero lo conjugo con algo que dice Carl Jung, que es uno de los médicos que hemos estado citando en los programas, y él indica que el alcoholismo, refiriéndose específicamente a esta adicción, es un equivalente, a un nivel bajo de la sed espiritual de nuestro ser por la plenitud. O sea, él hace mucho hincapié en que nosotros tenemos un vacío por llenar y que no nos lo llena absolutamente nadie ni nada diferente a ese ser superior al cual tarde o temprano vamos a llegar en los procesos y en las metodologías, incluso en la literatura, en todas las literaturas de apoyo y de soporte, en los grupos de apoyo, en la iglesia y en los grupos de autoayuda, sí o sí tenemos que leer, sí o sí. O sea, los procesos de discipulado y de apoyo, sí o sí tenemos que leer. La persona que llega al grupo de apoyo, además de las reuniones, va a tener que implementarse. ¿Por qué? Porque necesita renovar esa mente. Necesita que lo que tenemos acá como referentes del mundo se tienen que ir transformando. ¿Por qué? Porque es que empezamos una nueva vida. Tan sencillo como eso. Entonces, que yo nunca he leído, pues nos toca leer. Empecemos. Por algo nos enseñaron desde chiquitos a leer. Un ingeniero, ¿qué hace? Un profesional, ¿qué hace? Marian, ¿qué hace cuando le llega algo nuevo? Le llega un equipo nuevo o hay una nueva forma de ser. Los ingenieros industriales que implementan tantos procesos de arquitectura organizacional, ¿qué hacen?
tienen que sentarse a leer los nuevos procedimientos, la nueva moda administrativa, porque cada 6 meses llega una moda administrativa. Los médicos tienen que leer en sus revistas qué es lo que hay de nuevo en actualidad, aunque ellos en ese momento no lo tengan implementado, pero sí tenemos que estar teniendo una actualización, a veces un reseteo, pero a veces con la sola actualización del entendimiento, que ahorita nos comentaba Marian, es suficiente para empezar a ubicar dónde es que está la fuente de esa llenura que nosotros necesitamos dentro de un proceso de rehabilitación. Vale. Por eso es que es tan válido hablar de literatura. Conocí un caso donde uno sabe que una recuperación de un adicto se logra es con la ayuda profesional, con la terapia, con el esfuerzo personal. Y un joven que conocí, adicto a la marihuana, le preguntaba, ¿usted está muy recuperado? ¿Cómo dice? Porque yo lo había visto en la calle en una situación desastrosa. Y me dice que él lo que ha tenido como fuerza emocional de lograr la superación en poco tiempo es porque encontró en la lectura ese apoyo emocional. ¿Por qué? Porque encontró que lo que el terapista, el terapeuta o el médico le estaba indicando, lo encontró ahí como una secuencia a seguir, como unas instrucciones, que es lo que usted está hablando. Entonces el joven entendió porque lo que hizo fue ampliar conciencia. La ilustración le permitió entender que es una adicción que tiene y necesita quitarla de su cuerpo. Entonces por eso la importancia de la lectura, porque si bien es cierto que no es el hito en la recuperación, de todas maneras es un gran apoyo, porque sí, ilustra muchísimo. Además, la literatura en cuanto a los grupos de apoyo y de autoayuda en relación a las adicciones, vamos a encontrar algo bien interesante, y ya lo decía aquí Adrián también, ¿no? El sentir el deseo de leer tiene que venir por provocación, por atracción, ¿cierto? Ese término, por provocación. Tiene que ser así. Entonces, si yo llego a una comunidad donde hay ese hábito, porque lo hay, ¿sí? No hay una reunión, yo lo he visto, donde no haya su texto, su tema, y se inicia siempre con la lectura, eso se vuelve pegajoso. Entonces, yo quiero saber, y realmente a veces no se lee todo el tema. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier literatura y la específica? Vamos a hablar, pues, en el caso de los diferentes grupos religiosos o que tienen que ver con la teología. Ellos tienen su propia versión de Biblia. La Biblia es una sola, pero cada comunidad pareciera tener su propia versión. Acá sucede lo mismo. Nosotros acá, yo he probado, he mirado, he revisado, he investigado y me he dado cuenta. La literatura de la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos tiene una especificación, y es que está escrita en un lenguaje muy sencillo. Es un lenguaje muy sencillo. 2, que tiene una directriz terapéutica. O sea, el conocimiento que usted va adquiriendo, pues con su misma metodología lo dice, ¿no? Cognitivo-conductual. Esa es la metodología que tiene. Desde luego que su literatura hace honor a ese método. Entonces, yo voy leyendo y me va siendo fácil entender qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que estoy haciendo conmigo, para dónde voy, porque está ahí, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. El camino y la meta hacia donde voy. Entonces, esa es lo que hace que la literatura creada o generada en estos espacios de buscar esa recuperación sea afín. Podríamos hablar de mucha literatura. Otra cosa es que, si bien es cierto que esta literatura utiliza la palabra Dios, el concepto que se tiene en los grupos de apoyo o en los grupos de autoayuda es que es un poder superior a mí misma. Entonces, no raya y no crea división con ningún credo. Se dice en su preámbulo que es una comunidad disponible para todo el mundo, sin distingo alguno, ni cultural, ni de credo, ni económico, ni social. O sea, es un portón demasiado grande donde no se puede dar el lujo su literatura, que es una herramienta fundamental, porque creo que son 4 herramientas. Es el grupo como tal, para hacer sus catarsis, para hacer sus compartires y para tener esa unidad
como amigos, como familia, porque yo creo que al final generamos una familia en esa comunidad. Después entonces viene el apadrinamiento, que ahorita Adrián nos va a compartir un poco sobre eso, ese servicio tan extraordinario, tan maravilloso, esa herramienta tan espectacular que es el apadrinamiento que allí se desarrolla, y la literatura, ¿cierto? Y ni hablar de la plataforma que se tiene para el servicio. Porque la persona cuando ya está en ese proceso, y no estoy hablando de un servicio como muchas comunidades lo hacen, hay comunidades que son grupos de apoyo porque son personas que los internan, hay grupos de autoayuda. En los grupos de autoayuda nosotros nunca vamos a ver, y seguramente que no se va a ver nunca, que hayan internados. Sí, no es competencia de los grupos de ayuda, ¿no? No, los grupos de apoyo, de ayudas no tienen esa modalidad. El grupo de ayuda es las reuniones, es el centro más cercano que podemos tener, ¿no? Las reuniones diarias, en fin, semanales, mensuales, como cada quien la quiera tomar. Y ahí hay ese encuentro como personas. Pero ya que uno vaya para la casa allá a meterse en su espacio social familiar, no. Cada uno. De hecho, eso hace parte de la segunda parte, ¿no? Del nombre. Alcohólicos Anónimos, Adictos Anónimos, todos los que tengan esa palabra anónimo, quiere decir que el espacio de congregación siempre va a ser el lugar de reuniones. Sí, se tienen unas extensibilidades en cuanto a la misión del grupo, pero también en algo que tú decías en cuanto al servicio. Nosotros obviamente conocemos servicios sociales que van y visitan abuelos, visitan ancianos, visitan niños. Esos son extensibilidades de otro tipo de organizaciones. En estos grupos, específicamente el que tú nombras, el de autoayuda, solamente se tiene una extensibilidad en el servicio, pero yo lo comparo para que las personas lo entiendan, para no profundizarlo porque pues, se nos va el programa, pero lo comparo con los discipulados. Aquí tenemos discipulados y aquí tenemos apadrinamientos. Okay. Entonces, en los grupos de apoyo nos llega una persona y normalmente, por voluntad propia, la persona o solicita el apadrinamiento o se le ofrece y él por voluntad propia decide si lo quisiera o no lo quisiera. En las iglesias normalmente también se hace un discipulado a la persona nueva. ¿Cuándo terminan esos dos elementos? Normalmente lo que se busca con el discipulado o con el apadrinamiento es que una vez se le desarrollen características de carácter a esa persona, a través del nuevo entendimiento, a través del nuevo aprendizaje que empieza a realizar con el programa que se tiene de apoyo, entonces la persona empieza obviamente a pasar todos esos pasos de los cuales Marian nos ha estado comentando, de reconocer su condición, de empezar a meterse en la lectura, empezar a meterse en la participación, empezar a buscar ese ser superior y otros 12 pasos en los cuales en la organización sí los hay. La persona empieza a tener un crecimiento no solamente emocional, sino también espiritual. Ese crecimiento espiritual, el segmento espiritual sí o sí va en cualquiera de los dos aspectos, en un discipulado o en un apadrinamiento. ¿Por qué? Porque es que lo hemos revisado con los psicólogos. Esa llenura es espiritual, esa llenura no nos la puede llenar una emoción, ni siquiera nos la alcanza a llenar el nacimiento de un hijo de nosotros, que es de las cosas más hermosas que nosotros tenemos. Entonces, el apadrinar a una persona, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Realmente creo que va hasta cuando esa persona adquiere una madurez dentro de su capacitación y dentro de su proceso, que ya es capaz de apadrinar a una persona nueva que llega como él. En las iglesias, el discípulo deja de ser discípulo también cuando ya desarrolla capacidades por su propio testimonio para empezar a receptar una persona nueva que también llega con sus problemas, con sus inconvenientes, y él con su experiencia y su testimonio, con el apoyo de la organización, empieza a acoger esa alma nueva que también llega. Entonces son dos aspectos de apoyo muy similares, donde sí o sí va la vertiente espiritual. ¿Por qué? Porque la necesitamos para hacer el proceso. Y el otro es el del tema de hoy, que es la lectura. Sí o sí tenemos que leer, tenemos que hacer revisión bibliográfica, tenemos que sentarnos a ver un video, pero la lectura
particularmente los que somos defensores de la lectura, los que nos gusta el libro, nos metemos al cuarto a un sofá, en una hamaca, en Curití, en el embalse de Tocoporo, en el embalse Calima, si nos ven en la playa de Girón, en la playa en Girón, en el parque Girón, y nos sentamos, abrimos un ratico, decía Marian, mira, mientras hacemos una cola en un banco, sacamos el libro y leemos 2 páginas, pero en medio de esos bullicios que se generan, pues yo me leo mis páginas y vuelvo a retomar lo que venía leyendo. Y si es una lectura agradable, lo más probable es que si no somos adeptos a la lectura, esa lectura agradable, ese conocimiento que nos empieza a llegar aquí a la mente sobre un mundo nuevo que no conozco, lo más probable es que me va a mantener en el hilo de seguir con ese proceso que no es virtual, sino que es el tradicional de leer, y muy seguramente lo va a disfrutar. No, y es que era lo que yo decía ahorita, la lectura que tiene que ver con este procedimiento de autoconocimiento, porque el primer paso es conocernos. Conocernos quiere decir aceptar que tengo un problema. Mientras yo no interiorice, y hablando de Carl Jung dice eso, ¿no? Nosotros tenemos que tener un cambio psíquico. Y ese cambio psíquico nadie lo puede hacer, solo yo. Y ese cambio psíquico es como alimentar mi cuerpo. Entonces yo mi cuerpo, ¿cómo lo alimento? Con un desayuno, con un almuerzo, con una comida, con proteínas, con minerales, dosis, vitaminas, ¿cierto? Pero si yo almuerzo cada mes, o si yo almuerzo cada año, o si mi almuerzo no contiene los elementos que mi cuerpo lo necesita, pues mi cuerpo siempre se va a ir deteriorando. Entonces, igualmente es la literatura. Yo insisto mucho en la literatura que está diseñada para estos procesos que tienen que ver con las enfermedades adictivas, sea cual sea. Vamos a encontrar algo y quiero compartirlo muy literal, porque esta literatura es tan amplia, tan suficiente, tan bonita, tan agradable, que no me raya con nada. Utilizo un término que se utiliza en la comunidad, ¿no? Pero por favor. Rayarme, porque es que yo a veces leo algo y digo, uy, qué locura, ¿quién escribió eso? ¿Cierto? Me raya, me molesta, me saca de la conceptualidad de lo que yo quiero leer. Yo llamo pero rayar sí, porque yo resalto, entonces eso es diferente, eso es diferente, está rayado, sí. Está enojado, está bravo. Es la parte espiritual. Cuando Adrián nos comparte, no, es que es espiritual y es espiritual, yo también digo es espiritual, pero es que mire en el contexto que esta literatura muestra lo espiritual. Dice, estos términos son usados. ¿Cuáles términos? Despertar espiritual, experiencia espiritual. Mi mente solamente lo relacionaban religión, Dios, religión, Dios. O sea, que una persona que venga de otro credo, o que sea agnóstico, o que sea ateo, pues no le va a entrar, porque Dios y Dios y Dios. Es más, hay personas que llegan tan resentidas con Dios, que por su Dios ahí familiar que le traen esa idea, y no se quedan porque no se sienten cómodos. Entonces acá no utilizamos casi la palabra Dios. Siempre ustedes vamos a leer y es muy rara vez que aparezca, pero sí va a aparecer experiencia espiritual y despertar espiritual. ¿Qué es exactamente? Dice que estos términos son usados muchas veces en este libro y en todos los libros de proceso de recuperación, observándose a través de su lectura detenida, que es el cambio de personalidad necesario para que una persona se recupere de su enfermedad adictiva. Es el cambio de personalidad. ¿Y cómo cambia esa personalidad? Con las 4 herramientas. Cuando una persona llega a un grupo, su personalidad tiene que cambiar, porque quiero compartirles aquí en este momento otra herramienta valiosa, que nosotros la llamamos la reunión impresa. Yo estoy vinculada, yo me inscribí, no necesito ser parte de nada. Es una inscripción que se hace a una revista de la corporación también, y esta revista le llega a uno cada 3 meses y es súper económico la forma de inscribirme. Pero mírate que aquí esto es como una reunión escrita, y me interesa mucho porque a mí a veces dice, ay, pero es que ir a un grupo de esos, esa vaina no.
Dice jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Son jóvenes que han desarrollado la enfermedad del alcoholismo. Y aquí hay una historia muy bonita que la voy a compartir así rapidito y dice, adolescente despreciado. Dice, siendo un adolescente de 13 años, fui despreciado por mis hermanos mediante una carta en la cual manifestaba que no pertenecía a la familia. Empecé a sentirme solo en la sociedad, dejé de ir al colegio, me sentía con mucho miedo al rechazo. Cuando estábamos en familia me salía de casa a sitio solo, lloraba y no sabía por qué. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero a mí también me pasaba. Lloraba y lloraba, pero ¿por qué llora? No sé, pero quiero llorar y llorar y llorar. Eso es una autoestima así como rara, ¿cierto? Un día un amigo del colegio iba a visitar a su novia y quería que lo acompañara. Bueno, se fueron a acompañarlo en esas escapadas que nos pegábamos de chicos y todavía, y nos metemos en camisa de 11 varas porque generalmente vamos a terminar involucrándonos en algunas actividades que no son usuales. Empieza a tomar, empiezan con la chicha, ¿sí? Porque había chicha en esa casa, y después pues se va sintiendo libre. Va sintiendo que, uy, ahora sí hablo, me río, me siento bien, son mis amigos, pero me siento en familia. Y ahí empieza el entusiasmo por las adicciones. Toda la cosa que yo haga en mi vida y que me llame la atención y me guste, yo voy a tender siempre a repetirlas, a buscarlas, a que se me convierta en obsesión. Y después de que ya es una obsesión, viene la compulsión. Ya es muy difícil de parar. Dice también al final, dice, entonces este familiar empezó a llevarme a un grupo, o sea, un familiar se dio cuenta, este pelado está muy chino para que esté metido en esos rollos, se está escapando de la casa, está metiendo en problemas, vamos a este grupo. 13 años, lo llevó al grupo. Él dice que en el grupo se sintió bien, pensaba que era una secta, entraba porque entró escuchando la palabra de Dios, o tal vez el poder superior. Entonces casi siempre que hablamos de esos términos, hablamos, y esto es otra secta más. Pero dice que lo cual le gustó, y cuando le llevaron a los pasos, todos los grupos de autoayuda, todos sin excepción, manejan los 12 pasos que fueron creados por la corporación, y son para todas las personas que también los quieran aplicar. Entonces él dice que cuando lo llevaron a los pasos y llegó al cuarto y al quinto paso, específicamente, me di cuenta que era yo. Por medio de muchas historias compartidas, me identifiqué con casi la mayoría, entonces me di cuenta que yo no era normal. Oye, a propósito del Esto tema es una experiencia muy linda, tema, ¿no? de la literatura, conocí una señora, porque las señoras también hay alcohólicas, hay otras adictas. Claro, las mujeres, eso no. Y la señora me decía que ella fue adicta al alcohol y se sentía muy recuperada. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo ha sido ese proceso? Entonces me decía, ella cuando conoció por lectura y luego porque fue a un grupo de ayuda, los 12 pasos, digo, el solo primer paso me cambió la vida totalmente. Yo le decía, ¿por qué? Dijo, porque es que ahí entendí que mi vida se había vuelto ingobernable por culpa del alcohol. Y a partir de ahí yo dije, tengo que cambiar. Yo no puedo seguir desordenada porque tengo hijos, no les puedo dar mal ejemplo, no puedo darle mala vida a mi esposo. Y entonces eso totalmente me cambió el norte. Yo iba para allá degenerada y ahora voy para allá en recuperación. Por el solo primer paso. Entonces es muy interesante que ustedes hablan de los 12 pasos, porque pienso que es una fuente y es una estrategia literaria que utilizan los grupos de ayuda para que la persona siga una secuencia, un camino a seguir ya marcado que le permita no saltarse del primero al quinto paso, sino primero hago el paso, lo comprendo, lo analizo y lo manejo y luego paso al segundo. Sí, porque claro, es algo que es una estrategia literaria que permite la recuperación. Entonces hasta ahí es una anécdota que tuve la semana pasada. Nosotros tenemos, perdón Ariel, le complemento acá este pedacito, nosotros tenemos la literatura como con un propósito y es dejar sola a la adicción, ¿sí? O sea, cuando nosotros cogemos un texto, todos los textos, en Colombia se manejan 180 ejemplares en cuanto a la enfermedad del alcoholismo en sí, pero vuelvo y repito, son 12 pasos que los puede utilizar cualquier adicto o cualquier problema que queramos superar. También tenemos la literatura de Al-Anon, que también va enfocada, porque ¿qué es Al-Anon? Es una comunidad de familiares, amigos, conocidos, allegados al enfermo alcohólico, ¿cierto? Entonces también tienen
como base los 12 pasos. ¿A qué me llevan los 12 pasos? Y aquí le doy la palabra a Adrián. Primero, a aceptar mi problema. Pero ¿cómo lo acepto? Cuando me meto en la literatura y empiezo a leer exactamente de qué se trata la enfermedad. Segundo, me ayuda a establecer metas claras. Una meta clara, sencilla. Debo asistir a reuniones día por medio, todos los días. Y a buscar un horario que me sirva. Y a buscar un grupo que esté cercano o a buscar un grupo que esté lejano. Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero que me vean entrar allá y yo cómo voy a ir al grupo aquí que todo el mundo me conoce en el barrio o en el sector. No pasa ella nada. Que tenía un muy buen padrino. ¿Qué es eso? Porque la señora que le estoy contando, Ok. y me encontré un muy buen padrino. Sí, es lo que nos compartía ahorita Adrián. Es esa guía que está ahí y que ya tiene la madurez y ya tiene la recuperación, conoce el programa. Normalmente ha pasado un proceso similar a la persona que va a empezar a apadrinar. O sea, normalmente es eso. No, el aporte que yo quería hacer era simplemente una observación que hace el doctor Gabón Mate, y él dice que el adicto, ¿qué necesita? Textualmente él dice, él no necesita ni que lo juzguen, ni que le hagan reprimendas. Él, el adicto, la persona, necesita que realmente le den un apoyo, y coloca con palabras mayúsculas, un apoyo real. Entonces, es tremendo, ¿por qué? Porque en otro de los apartes, él indica que al adicto sus comportamientos y sus secuelas tienden a judicializarse, tienden a incriminarse. Entonces dice, si la persona quiere salir bajo ese estigma social, ¿cómo hace? Si no le están ayudando, por el contrario lo que están haciendo es replegándolo. El proceso de la lectura nos ayuda en algo, y traigo una evocación después de esta nota de algo que ustedes han estado comentando. Hoy por hoy en medicina se considera normal, porque antes, hace unas décadas atrás, el médico regañaba a los pacientes y resulta que hoy por hoy el paciente va a la consulta de cualquier especialidad y el paciente termina conociendo tantísimo su enfermedad de diabetes, de hipertensión, de triglicéridos altos, que se sientan con el médico a debatir muchos de los elementos terapéuticos que el médico empieza a formularle al paciente o le empieza a indicar. Entonces es normal en medicina hoy día que el paciente, a través de la consulta que ha hecho de su enfermedad a través de los años, empieza no solamente a ser consciente de su enfermedad, sino de verdad empieza a buscar una solución. Y algunos migran de la medicina tradicional alopática, empiezan a migrar a la medicina alternativa. Pero hay una doctora que participa en un noticiero nacional, y ella indicaba hace escasamente unas 3 semanas atrás que hacía unas recomendaciones a las personas que en un momento dado nos autoformulamos. Sí. ¿Por qué? Porque es un fenómeno social que ya no se puede negar. Entonces ella decía, mira, las personas que se van a autoformular ahorita por esta época que viene haciendo de gripas, por las cantidades de lluvias intermitentes que vienen, por favor, y ella daba unas indicaciones, que en lo posible pues trate de acceder a los medicamentos que le venden sin fórmula médica en las farmacias, pero que son los conocidos dentro de su grupo familiares o que históricamente él ha conocido, que en el caso de que empiece a buscar medicamentos mucho más especializados o que requieren fórmula médica, que por favor asista antes a un médico. Pero vemos que hay una migración en la medicina a que la persona se empieza a informar de manera bíblica sobre su aspecto que tiene alterado de salud. Entonces, la recomendación de nuestro tema hoy sobre la lectura, sobre el acceso bibliográfico, es fundamental dentro de los procesos de recuperación de adicciones. Y es que prácticamente esa es la literatura. Dentro de los procesos y las comunidades, nada es obligatorio. O sea, esto no es una fórmula médica obligatoria, ni siquiera las mismas profesionales, ¿no? Es un diagnóstico primero que se lo va a hacer cada uno, porque en los grupos, sobre todo en los grupos de autoayuda, no tienen ese apalancamiento profesional, más bien tienen las herramientas para que la persona misma concientice en su propio conocer de sí mismo qué es el problema que tiene.
Eso es lo que queremos que podamos encontrar en la literatura. La literatura va a ser esa herramienta pilar para que yo entienda de una vez y por todas de que tengo un problema y que me están presentando una posible solución. Para todo el mundo, sí. Camisa de fuerza, no. Es sugerido. La persona llega, no, es que tengo problemas con mi mamá, con mi papá. ¿Qué le pasó? No, me echaron de la casa. ¿Cierto? ¿Por qué lo echaron? No, porque estoy llevándome las cosas de la casa, porque es que yo necesito comprar alcohol, yo necesito comprar droga y pues no trabajo porque ¿quién me va a dar trabajo? Entonces el problema ya no es sencillo. Entonces ya ahí está empezando a denotar que es su problema. Segundo, establecer metas, ¿cierto? Si no hay esos parámetros es muy difícil. La lectura no es para pasar el tiempo y bueno, no tengo más nada que hacer, voy a ver ¿para qué me sirve? No, tiene que tener ese propósito porque está diseñada para eso, para suplir esas necesidades. Buscar el apoyo emocional, que esa persona se sienta ahí que lo tiene. En un grupo de autoayuda tiene ese apoyo emocional, tiene ese abrazo, tiene esa palabra bienvenido, tiene esa palabra de te escuchamos. Habla, cuéntanos qué te pasa. También tiene la oportunidad de escuchar cómo uno que otro que lo puede identificar ha logrado superar esas tentaciones. ¿Qué tal las tentaciones, Adrián? ¿Usted ha tenido tentaciones? Permanentemente, es un elemento que nos acompaña desde que nos despertamos hasta cuando nos adormecemos. 24 horas van a estar ahí. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo las tiene. ¿Cuál es el problema de las tentaciones? Dejarnos llevar por las tentaciones. Entonces, aquí vamos a aprender a manejarlas. No es que van a desaparecer los grupos de autoayuda o los grupos de apoyo. Es como la medicina. La medicina te ayuda, pero la medicina sola no. Tiene que complementarlo con comportamientos. Aprender sobre esa adicción que descubrió en primera instancia. Muchas veces hay personas que descubren 2 o 3 a la vez. No sé si les ha pasado y han vivido la experiencia, pero se descubre que la persona fuma. Que la persona, vamos a hablar de adicciones fuertes, porque hay adicciones que no son tan compulsivas, pero vamos a mirar que fuma y que ya es una cajetilla, 2 cajetillas diarias. Que aparte de eso toma. Y que aparte de eso, para ya empezar a hacer esos cambios que el mismo cuerpo le pide, ya empezó a fumar droga. O sea, ya son 3, ya no es una sola. Entonces hay que empezar en el orden. ¿A cuál le gustaría? Por lo menos, lo que yo he escuchado y lo que he aprendido es que siempre hay una que es como la directriz de las otras. Entonces, parando esa, posiblemente vamos parando las otras. El alcohol. El alcohol es una droga bastante fuerte y quién lo diría, ¿no? Pero el alcohol es a veces el principio para llegar a la droga, para llegar al cigarrillo, para llegar a jugar, para llegar a ser violento. Porque es el socialmente más aceptado. Y el más invisible. Pues el vicio está legalizado, ¿no? Sí, claro. Y se hace invisible el fondo de la problemática porque socialmente, es más, culturalmente también. Culturalmente el niño que bebía en la casa a los 12, 13 años le hacía fiesta porque, uy, mire, él sí es tremendo como el papá. Este es el hombre de la casa. Y la fiesta va con licor. Claro, y había que celebrar con licor. ¿Qué fiesta hoy día? Todavía hoy, ¿qué fiesta se hace sin que no esté? Lo primero es el estandarte del licor, el whisky, el brandy, lo que se les va a ofrecer. Más que la comida, importante el licor. Encontrar distracciones saludables, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo encuentro? Teniendo en cuenta esas 4 herramientas, pero yo ya aquí encontré una. Ustedes no se pueden imaginar cómo es de hermoso cuando yo aprendo a leer y me encanta y el libro me enamora. Yo puedo pasar 2, 3 horas leyendo. Esas 3 horas o 2 horas o media hora, ¿a quién se la estoy robando? O sea, la estoy sustituyendo por esas 2, 3 horas que me voy a tomar, que me voy a fumar o que me voy a hacer cosas que antes hacía. Por eso también se llama programas de sustitución, ¿no? Construir esa red de apoyo. Ahí está, ¿cierto? El grupo está.
pero me corresponde a mí ser parte de esa red, me corresponde a mí estar incluida en ese proceso. Cuidar mi salud física y mi salud mental. No podemos desconocer que toda adicción trae un problema emocional, moral y mental. Una persona en su sano juicio no hace lo que hace un alcohólico, lo que hace un adicto a la droga, lo que hace un ludópata, lo que hace una persona que, como decíamos ahorita, nuestros deseos nos llevan al lastre. Entonces, yo creo que hoy tenemos la oportunidad Es que una señora de encontrar preguntas. Miremos a ver sí, qué me está es. escribiendo. Y ya se nos acaba el tiempo. Yo he asistido a reuniones de una comunidad, pero vivo muy lejos en el campo. ¿Cómo podría yo también recibir ayuda sin que no pueda ir a esas reuniones? Vea, es maravilloso esa pregunta, muchas gracias Luis, es maravillosa. ¿Por qué? Primero que todo, pues vuelvo y les repito, aquí tenemos una reunión impresa. Estos son experiencias de personas que han logrado encontrar, esto es como ir a un grupo donde hay personas y cuentan, a mí me pasó esto, sucedió esto, yo hacía esto y empecé a hacer esto. Entonces está la reunión escrita que la podemos adquirir, ya en pantalla van a tener la información idónea para que apunten y puedan hacerse a eso. Lo otro es los textos. Los textos, vuelvo y le digo, me distraen y me ayudan a llenar toda esa expectativa y especialmente esos puntos de apoyo cruciales que necesito para ir saliendo, ir fluyendo. Recordarles que salir de una adicción no es así. A los que nos gustan las cosas instantáneas, tenemos que aprender a ser consecuentes, a ser perseverantes, a ser constantes y a tener paciencia. Hay una observación que hace el doctor Pablo Martínez, pero antes yo respondo la pregunta de Luis. Cuando una persona está en la distancia, entramos en el modo virtualidad. También. ¿Ya? Entonces, una persona ayer en la noche me comunicaba con una señora que me estaba pidiendo algo que estoy vendiendo y me decía, yo estoy por aquí en un municipio del Meta. Entonces, si la persona está en el Meta o está en el Bichado, donde esté, simplemente yo lo contacto y entre los dos definimos cuál puede ser el índice de necesidad de ayuda de esa persona y fijamos un canal, primero de comunicación, segundo de confianza durante esa llamada. Y de acuerdo a la conversación se establece un patrón de cómo vamos nosotros a interactuar. ¿Por qué? Porque fuera de cámara yo decía, mira, hay una persona que se quiere suicidar y pues la persona no va a venir a una reunión, nos toca ir hasta allá. Entonces, si la montaña no viene Alá va a la montaña, como dice el dicho. Entonces, una persona a distancia es lo mismo que el estudio que se hacía a través de la Universidad Nacional a distancia. Es lo mismo que los técnicos electrónicos que estudiaron hace 32 años, cuando era por cartas, con un programa de México que titulaba Técnicos en Radio y en Electrónica durante 2 años y medio, y ellos eran a punta de correspondencia. Entonces, hoy en día que tenemos la virtualidad, que tenemos la visión, el audio en inmediatez, pues simplemente pautamos con esa persona un compromiso, porque siempre va a haber un compromiso en esa parte disciplinaria. Vale, Adrián. O en la parte y para eso hoy patrocinio. vamos a facilitarles a través de la pantalla, van a observar puntos de información como son página web, teléfono, WhatsApp, donde ustedes se pueden estar comunicando y haciendo esa conexión para poderlos incluir en algunos grupos virtuales, también puede ser, ¿cierto? O el medio más fácil que es el WhatsApp, y nos estaríamos comunicando con ustedes. Bueno, pero el tiempo es veloz y lógicamente, como lo hacemos todos los programas, una despedida para los televidentes que están allá atentos. Sí, gracias Luis. Quería decirle lo siguiente. Quiero que no se pierdan la próxima emisión de este programa, el próximo viernes, porque vamos a tener un personaje bien interesante que nos va a explicar, que nos va a dar esto más delgado. ¿Sí? Cualquier duda, yo sé que van a aparecer ahí preguntas también que las vamos a traer a colación. Es la doctora Camila, es una persona supremamente ilustrada, aparte de que tiene la parte teórica, también tiene la parte de experiencia, trabaja con comunidades muy lindas, trabaja con clínicas, especializada en procesos de terapia, que me encanta eso,
porque sabe cómo hacer, cómo llegar a este adicto por conciencia. O sea, se enamora sí o sí. Bueno, amigo Adrián, despide a sus fans. Ay, carajo, no. Nuestra familia, las personas que nos acompañan, muchísimas gracias en esta tarde o en esta noche en que nos vean. Es un placer siempre estar acompañándolos acá y comprometidos con este tema. No duden, por favor, en llamar, no duden en comunicar, mantengámonos en conexión y recuerden que esto es de comunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, no podemos pasar desapercibido, pues que hay que agradecerle al canal Buenavisión por ese espacio tan hermoso que nos está facilitando para enviar estos mensajes de transformación, de recuperación y de renovación. Lógicamente al equipo de producción, al amigo Héctor con sus colaboradores que se entregan totalmente a que este programa sea un éxito. Y también agradecerle al equipo de trabajo que ha establecido estas pautas de trabajo para que este programa esté al aire y ustedes puedan ser beneficiarios de un proceso de recuperación en muchos aspectos de las adicciones de las cuales somos víctimas. Hasta la próxima semana y muy agradecido Volver a con nacer. ustedes. Hasta pronto.